Bienvenidos al podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la conversación. El día de hoy tengo el placer de contar con un amigo, con Miguel Bustamante. Bienvenido, Miguel. La experiencia de Miguel es una experiencia que me gustaría que nos comentes. Actualmente él trabaja en la docencia de cursos de lengua, de literatura, en programas educativos de alto nivel fuera de Perú. Y es parte también importante de lo que nos gustaría conocer aquí en el podcast. Entonces, tal vez lo primero que nos gustaría saber es cómo llegaste a la docencia de cursos de lengua y literatura. Bueno, muchas gracias. Básicamente yo llegué de casualidad. De casualidad. Yo he estudiado en la Universidad Católica y mi formación no es en educación. Pero es el destino. Yo llegué a Estados Unidos y tenía que estudiar otra cosa, pero me ofrecieron una beca, ¿no? Y digamos una beca completa, y porque yo estaba de asistente del DIN y yo hacía cosas que sí. Y bueno, yo estaba haciendo todos los flyers, todas las impresiones, sabía de computadoras, creían que era de IT, de tecnología, y no lo era, ¿no? Era el asistente del chair. Entonces me dijeron, mira, mañana es el último día, tenemos esto, aquello. Dije, ok. Lo tomo. Lo tomo porque, bueno, y así es que como empecé. Y empecé en la educación también de manera bastante casual. Estaba yo ahí con los TAs, los Teacher Assistant. Asistentes de docencia, sí. Asistente de docencias y nadie contestaba el teléfono, ¿no? Y yo contesté el teléfono y me dijeron, hay un trabajo part-time, ¿no? Y no sé si quiere alguien venir. Le dije, ¿alguien quiere ir? No había. Bueno, sí, estoy interesado. Y ahí me uní a uno que se llama una charter school. Ajá. Que es y ahí empecé. Un tipo de escuela, un formato de escuela. Sí, es un formato de escuela que es intermedio. O sea, no es una escuela privada. Ni es pública por completo. Es de manejo por dinero pública. Y en ese momento dependía del distrito escolar. Pero el manejo del dinero era independiente, ¿no? Y así es como llegué y empecé. ¿Cuántos años tienes ya enseñando? Son más de 20 años. Y me quedé en esa escuela como 10 años. Luego pasé, curiosamente, a una escuela privada pensando que no iba a volver. Porque estaba un poco cansado de la pública. Y cuando pasé a la escuela privada, no sé si voy a decir el nombre de la escuela, pero fue una escuela privada, fue una experiencia diferente. Yo dije, este no es un trabajo, este es un club. Okay. Teníamos diversos tipos de café, y la sala de profesores, eso era o sea, intercambiábamos experiencia, hablábamos, era divertido. Oh. No era un trabajo como lo conocemos, ¿no? Okay. Entonces me quedé ahí 8 años y luego ¿Por qué saliste del club? Bueno, me daba mucho trabajo también, pero no fue eso. En realidad, yo tenía un plan, yo tenía que volver a la pública por cuestión de jubilación. Okay. Me convenía volver. Económicamente me convenía volver a la otra y tuve la oportunidad de estar en la mejor escuela de Houston. Entonces, no podía decir no. Excelente. ¿Y has tenido entonces una experiencia probablemente muy distinta a las que muchos docentes tenemos en nuestra experiencia educativa, tal vez peruana, pero justamente es esa experiencia en colegios distintos, entiendo en estos 8 años en una escuela que dicta el IB, así le llamamos normalmente, que es el programa del bachillerato internacional, el programa del diploma del bachillerato, y entiendo que ahora estás en la escuela pública, en un tipo de escuela que dicta los cursos de AP. Cuéntanos un poquito estas siglas y qué significan en términos del nivel de cursos que se llevan. Claro. Básicamente, ¿por qué un niño entra a una escuela de IB? Básicamente es porque quiere estudiar fuera. Fuera de donde, en el caso de Estados Unidos, puede irse a cualquier lugar del mundo. Y lo que pasa actualmente, inclusive en esa escuela, es que eran muchos niños cuyos padres trabajan en o tecnología o en petróleo. Okay. ¿No? Entonces, las mismas escuelas, como parte del beneficio, las compañías, perdón, como parte del beneficio les pagaban la escuela a los chicos. Entonces, era gente de todo el mundo, literalmente. Entiendo que tú enseñas cursos en inglés, pero también enseñas cursos de español, ¿no? Y
literatura o de lengua en español, y entiendo que entonces normalmente para estudiantes que esta es su segunda lengua, español viene a ser En segunda realidad lengua. yo enseño, sí, adquisición, se llama adquisición de lengua extranjera, Second Language Acquisition, y ellos son los que tienen, en cada escuela tienen que llevar necesariamente otra lengua para poder graduarse en el colegio. O sea, es una cosa obligatoria. ¿Te acuerdas que acá que estudiamos inglés? No pasábamos del to be, pero Bueno, era así. Ok. Y entonces en este trabajo que tú haces para enseñar español a chicos como segunda lengua, como lo que nos trae acá es la preocupación de la comprensión lectora, ¿cómo se trabaja ese tema con estudiantes bilingües? Una pregunta que yo tenía es si los estudiantes trasladan la competencia de comprensión lectora que tienen en su lengua nativa y simplemente traducen hacia el español, o construyen una comprensión lectora a partir de la gramática propia del español. Dependerá un poco de qué lengua vienen, tal vez. Claramente que sí. O sea, por ejemplo, de Venezuela, de México, o no nativos que venían de Europa, de Italia, de Francia, o inclusive de España. Entonces, es diferente a un niño que viene de Arabia Saudita o que viene de cualquier país asiático. Los países asiáticos que escriben en mandarín, escriben en otra lengua, no tienen la gramática, sus estructuras son diferentes. Para empezar, el abecedario. Claro, el abecedario, ¿no? El orden en el cual se escriben. Claro. Claro. Pero la ventaja diría que muchos de esos niños ya tenían una experiencia internacional, realmente. Okay. Un alfabeto, ¿no? Digamos, habían sido formados en otras escuelas y venían porque al papá lo cambiaban, ya no estaba en Arabia Saudita, estaba en Francia, estaba en Alemania, entonces ya habían pasado por varios lugares y tenían una formación diferente. No todos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el IB. En el IB hay dos categorizaciones. Una para la ab initio y el otra para standard level, o sea, nivel donde tú has tenido una educación en español de unos 3 años. Eso segundo que has mencionado es como un nivel un poquito más alto, y el primero es como un nivel de enseñanza básica del idioma. Exactamente. Ab initio es ese. Tú no tienes que haber tenido nada, nunca has tenido el contacto. Tú vienes de Vietnam y ahí dices, ahora me toca aprender español. ¿No? Entonces, ese es el nivel en el que se los pone. Entonces, obviamente, las exigencias, los requerimientos son completamente diferentes. Y eso está estructurado en el examen. Tienen el mismo examen. La diferencia está el nivel de producción que ellos tienen, ¿no? ¿De producción lingüística escrita? Escrita, hablada, porque en el IB hay una entrevista. O sea, te voy a decir más o menos cómo es la estructura del examen, ¿no? Ellos tienen Paper 1 y Paper 2. Entonces, en uno de ellos tienen que demostrar su capacidad de interpretar texto. El primer examen, digamos, es interpretación de texto escrito. Claro, o sea, están leyendo y lo que entienden tienen preguntas. Tienen que tener audio, entonces también tienen audio. Y la última parte del examen es una entrevista. Okay. Entonces, en la entrevista, el profesor prepara un material, le da opción de 2 fotos, por ejemplo, y se las muestra. Y el estudiante tiene que producir, tiene que decir qué es lo que ve. Un espacio de descripción. Describe, obviamente. Describe que hay colores, formas, personas, cómo están vestidos, qué hacen, y exploran sobre qué es cuál es la situación en la que están envueltas estas personas en la foto, ¿no? Cuando tú tienes el mismo examen en Standard Level, y en Standard Level tienen, por ejemplo, no es la foto de 2 niños jugando, o no es la foto de la familia celebrando Navidad, ¿no? En Standard Level tienes una chica donde está fumando un cigarrillo y está así pensando, o la madre que está reclamando o tratando de reclamarle algo. Entonces, el estudiante, la producción que tiene que hacer es absolutamente diferente. De un nivel de complejidad distinto. Claro, no va a describir a la niña, tiene una camiseta azul, no. Y en ambos casos es una descripción de tipo oral. Es oral.
Es una entrevista, o sea, más o menos como lo que estamos haciendo, y es grabada, ¿no? Y como es grabada, el profesor la califica. Okay. O sea, no es porque me caes bien, te voy a dar lo máximo, sino yo voy hay unas rúbricas muy claras. Exactamente, absolutamente. Sí. Entonces, uno va y califica, y eso es lo que envía al IB. Okay. Como respuesta, ellos también califican tu trabajo. Al profesor, claro, exactamente. Claro. Eso es súper interesante con exámenes internacionales, porque o uno envía todo y nunca es parte de la evaluación, pero si uno es parte de la evaluación, a su vez tiene que ser evaluado para que alguien pueda ver si este colegio está dentro del estándar. Y si tú has sido muy exigente, el IB te dice generoso. súbele un punto, y al revés, si has sido muy generoso, todo te lo manda para abajo, ¿no? Claro. Solo así se puede mantener un estándar internacional. ¿no? Exactamente. Entonces hay los comentarios del IB donde eso es importante como un feedback, como una retroalimentación para cómo estás calificando. Entonces no es que calificas libremente, sino que tienes que ceñirte a los patrones, a lo que te dan. Yendo un poquito a lo que es la comprensión lectora, cuando uno estudia la comprensión, ¿cómo se produce, cómo se puede llegar a la comprensión lectora? Estamos hablando del proceso de los niños y las niñas, ¿no? En todo su aprendizaje se habla que tú primero necesitas el lenguaje, evidentemente, ¿no? Y mientras más complejo o más rico el lenguaje que tú tengas en el día a día, pues mejor va a ser tu capacidad de comprensión. Existe muy asociado a esto el vocabulario, ¿no? La cantidad de palabras que conoces, la complejidad de las palabras que conoces, y ahí hay elementos como los prefijos y sufijos que te van como dando la pauta para que puedas descifrar algo que de repente nunca leíste, pero lo puedes encontrar en contexto. Y luego está, de alguna manera, por ejemplo, todas las reglas de puntuación, ¿no? Que significa una coma, ¿no? Cuando tú respiras en la coma, o lo que está entre las comas, qué sentido tiene, o la letra mayúscula inicial que está dando inicio a una idea, ¿no? El punto seguido de otra oración quiere decir que la idea se continúa, pero el punto en un párrafo separado. Entonces, todas estas reglas son, que a su vez son las que van a permitir la eficiencia de tu lectura. Obviamente, antes de eso has podido decodificar, o sea, conoces cómo suena cada una de estas letras y por tanto puedes leer. Todo eso ocupa una parte importantísima de energía, ¿no? De memoria de trabajo, digamos, y cuando eso ocupa demasiado RAM de nuestro cerebro, la capacidad de entender aquello que acabas de decodificar empieza a verse perjudicada, ¿no? Porque la energía está en recordar cómo suena, en recordar cada cosa, o en tratar de adivinar qué significa esta palabra, tratar de descifrarla en contexto. Entonces, bajo esta lógica, que es un poco el aprendizaje que dan los niños, cuando tú enseñas en una segunda lengua, ¿se produce algo similar? ¿Qué elementos encontrarías tú comunes o distintos? Bueno, lo que pasa es que los niños están estudiando y viviendo 24 horas al día en inglés, ¿no? Entonces hay algo que es un beneficio, yo diría, porque aprenden parte de la gramática en inglés. Ahora, no estoy diciendo que eso es un beneficio totalmente, pero piensa un niño que viene de China, eso le ayuda porque está conociendo cómo es una estructura gramatical. Occidental, digamos, sí, dentro de lo... Ya, exacto. Okay. Ahora, cómo fluyen las ideas es diferente. También los signos de puntuación en inglés son diferentes. Te voy a dar mi experiencia personal, ¿no? Cuando yo estaba aprendiendo inglés, mi profesora vio mi trabajo, ¿no? Y me dijo, en mi ensayo, ¿no? Vio y leyó, dijo, esto es lo más dulce que he leído de todos los estudiantes en mi vida y demás, y alabó y todo, y dijo que era yo, ¿no? Y entonces yo estaba así como, dije, yo. ¡Qué lindo! Sin embargo, me dijo, nunca respondió la pregunta. ¿Está usted de acuerdo o no? ¡Qué buena! Entonces, es cierto, ¿no? Como nosotros pensamos en español, a veces vamos de un lado a otro, de aquí para allá, pero nunca dijiste si estabas de acuerdo o no estabas de acuerdo. Claro. Entonces, eso me pasó, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la cultura también. Con la cultura, cómo piensan. Y hay mapas, los que estudian la lengua te dicen que unos van así, de acá para allá, de acá para allá, otros van así como un círculo y llegan al punto. En el inglés es directo, ¿no?
Exacto, el inglés es directo. Es directo. Y es más, nosotros escribimos unas oraciones eternas en español, ¿no? Y le ponemos una coma y otra coma, y es más o menos, efectivamente, hasta muy bonito, ¿no? Lo vamos y explicamos en el medio y terminamos, digamos, describiendo con más detalle en el medio. Y las oraciones en español son punto, 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 y esa es la manera correcta. Exacto. Que tiene que ver efectivamente con cómo representamos aquello que estamos pensando, ¿no? O la forma en la que pensamos, la forma en la... En la forma que es cultura. Que es cultura, entonces, claro que para sí. Nosotros en español poner un punto nos cuesta. O sea... suena seco. Tú no puedes poner sí creo, punto. No puedes poner, en inglés sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. I agree, ¿no? Sí. Punto, y empiezas en tu siguiente oración. Entonces, cuando yo escribí en inglés al principio y estaba aprendiendo, tenía unos rojos, pues así, ¿no? Mi profesora me ponía R-U, creo era, run on, no, R-O, run on. Y que era, yo decía, ¿qué es esto, no? Uh-huh. Es porque no le ponían los signos de puntuación que en inglés requieren. Claro. Entonces yo le escribía. Estás escribiendo de corrido. Y estaba escribiendo en inglés, pero pensando en español. Exacto, exacto. Bueno, esa es una de las dificultades que tenemos a la hora que enseñamos a redactar en español. El otro tema es que los chicos escriben como piensan. Claro. Y cuando uno piensa, cuando uno habla, uno se toma licencias de comunicación que cuando van por escrito no pueden darse. No puede tener uno efectivamente un párrafo entero sin comas y sin puntos y sin nada. Es como está fluyendo mi cerebro, yo voy poniéndolo y tengo que pensar en quién va a leerlo y quién va a poder interpretar exactamente aquello que yo quería, ¿no? Eso es lo interesante de la lengua escrita, ¿no? Todo el ejercicio que hay para que utilizando los códigos en los que nos hemos puesto de acuerdo, porque hay una serie de consensos, ¿no? Claro. Hay reglas, no solo ortográficas, sino gramaticales, para que lo que está en mi cabeza termine en la tuya. Previo espacio en el cual esto se ha vuelto una serie de símbolos escritos en 2 dimensiones que la otra persona ha interpretado. Eso es complejísimo, ¿no? Súper interesante, ¿no? Súper interesante. Imagínate en literatura, ¿no? Donde realmente no hay diríamos no es que no haya reglas, pero... Hay licencias. Claro, hay interpretaciones, qué significa, sí, o sea, sí. qué quiso decir. Sí, no, y hay cosas hermosas como estos poemas que a la hora que los escriben son un dibujo a la vez, ¿no? Oh, sí. Están escritos... Te estás acordando del libro de la Católica, el libro de literatura de la Católica. Yo me acuerdo hasta ahora, ¿no? En realidad, visité hace poco la Casa de la Literatura en Lima y habían estos diseños maravillosos, dibujo de era un ave. Baja. Sí, claro. Sí, no, bueno, cosas muy lindas. ¿Y has tenido experiencia con alguna lengua peruana como el quechua? Muy poca. Porque yo sé que eres cusqueño. Iman Sutiki. Iman Sutiki. No sé qué responderte. ¿Cómo te llamas? Sutiki Verónica, creo que tengo que decir. Sutimi Verónica. Sutimi Verónica. O sea, yo, triste y lamentablemente, no sé mucho de quechua. Y claro, como dicen, lo que uno aprende siempre es a insultar, ¿no? Entonces, te puedo enseñar algunas cosas. Nosotros teníamos un compañero en el colegio que venía de otro continente totalmente, no entendía nada del español, y cuando la profesora le pidió que dijera, se paró y dijo un par de groserías, que por supuesto es lo primero que mis amigos le habían enseñado, ¿no? Obviamente. Risa total y absoluta. Eso es universal. Eso es universal, terriblemente universal. La gramática en el quechua, hasta donde entiendo, es más parecida al alemán, donde se van sumando y sumando... no sé si son... Bueno, morfemas. Sí. Son morfemas. El femenino y el plural y todo esto va siendo parte de una palabra cada vez más grande, ¿no? Sí. Morfológicamente creo, porque yo no lo he estudiado, sé que es así, que es como el alemán, que le vas añadiendo pequeños grupos de letras, vamos a decir, que tienen un significado, ¿no? Y que cambian el significado a la palabra original. A la palabra original, claro. Sí, y eso es lo que pasa, ¿no? Y por tanto la estructura de las oraciones, cuando uno habla con un quechua hablante, también es distinto y la forma como te cuentan las cosas también es distinto porque, claro, estamos vinculados igual, como decíamos, ¿no? El mismo caso de quien habla cualquier otro idioma, en el sentido de que como he pensado, tengo que aprender a estructurar
en la forma gramatical del idioma en el que me quiero comunicar. Claro, es que hay también un fenómeno que se llama code switching, cuando cambias de una lengua a Cambio otra. de código. Cambio de código. Y eso sucede en español y quechua, sucede en inglés y español, en francés e inglés, etcétera, ¿no? Y lo que genera eso es la producción de nuevas palabras que se crean, ¿no? O sea, si tú piensas en simplemente, por ejemplo, el calato, ¿no? Calato es una palabra de origen quechua. Sí. Entonces, ¿de dónde viene? Peruanísima, ahora, ¿no? claro, Peruanísima. claro. Dile a un colombiano, estás calato, ¿no? No te va a entender. Entonces, ese tipo de cosas son normales. Y por eso es que en el caso de Estados Unidos se generan otro grupo de palabras que tienen un significado concreto, pero que no existe en inglés ni existe en español, sino se crean, se unen y bueno, eso es lo que pasa. Es que la maravilla del lenguaje es que es vivo, ¿no? Bueno, Totalmente recuerda lo que vivo. dijo Saussure, ¿no? Saussure, si algo constante en la lengua es de que cambia. Ajá. Cambia y entran palabras nuevas y salen palabras viejas que ya no se usan. Igual que los nombres, ¿no? Sí. Ahora, hablando un poquito también regresando al tema de la comprensión lectora, en los cursos que tú llevas, yo sabía que también hay en los programas de bachillerato internacional, pero entiendo que también en estos programas de ubicación avanzada, AP, Advanced Placement, hay un listado de libros o de fragmentos, ¿no? De determinados literarios, fragmentos que los estudiantes tienen que poder leer y comprender, ¿no? ¿En qué consiste esto? Un poco para ayudar a ilustrar a quienes nunca han estado cercanos a un programa de alto estándar en términos de lengua y de literatura. ¿Cuál es esta variedad lingüística que deben conocer los estudiantes? No solamente conocer, sino entiendo que también interpretar, ¿no? Claro. Bueno, básicamente tú tienes dos. El AP es el AP Lengua y Cultura y otra clase diferente que es posterior. Es la de AP Literatura y Cultura. Okay. Entonces tú tienes lengua y tienes literatura y cultura en las dos, porque la cultura es importantísimo. Es el contexto para que todo... Claro, para que todo se pueda entender bien. Entonces, en la clase de AP Lengua, lo que tú aprendes no solamente es la lengua, sino qué cosa hay detrás de. Hay una cosa que te sirve para ilustrar bastante, algo que se llama PPP, Producto, Práctica y Perspectiva. Okay. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste el producto, práctica y perspectiva? Te da una idea general. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo celebran en el Perú? ¿Cómo celebran en el Perú? ¿Cómo celebramos nosotros el Día de los Muertos? Llevando flores al cementerio el 1 de noviembre. ¿Es triste o es alegre? No, triste. Okay. Sí. ¿Cómo sientes la muerte? ¿Como algo malo, triste o alegre? Triste, creo, en general, ¿no? Uno se viste de negro. En un velorio uno hace silencio, ¿no? Hay un duelo expreso, ¿no? Que se expresa en tristeza. Claro, sí. Entonces si te vas a la casa de Bernarda de Alba, entonces el principio empieza algo así. Si tú cambias el lugar y nos vamos a México y ves cómo es esa de celebración del Día de los Muertos. Como en la película Coco. Es básicamente comida como la película. Y flores. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es el producto? O los productos, el pan de muerto. No sé si sabes, pero hay pan de muerto. Pan de muerto, hay el altar. El altar es una cosa que se hace en muchos lugares, ¿no? En lugares públicos, inclusive tener un altar. ¿Qué se pone en el altar? Recuerdos, las fotos de esa persona que ha vivido y que ha estado con, ¿no? Etcétera. Entonces, tienes el producto, tienes la práctica y tienes la perspectiva. La perspectiva te dice por qué lo haces. Entonces, eso es más allá de un simple producto como sea el pan muerto o el altar. Es porque para tu concepción de eso es que simplemente el estar en este mundo es como un paso. O sea que tú y tu familia, tu cosmovisión, sí, allá, tú estás presente. Aquella persona que murió está presente entre nosotros. Porque es parte de esta celebración y esta celebración es una alegría. Por eso que se visten, se pintan y eso es un baile y una alegría.
Mientras que para la cultura, la nuestra tal vez, la norteamericana, la muerte es como una cosa así y todos se sienten, ¿no? No es muy confortable, ¿no? No es muy alegre. Pero en la cultura mexicana es completamente diferente. Y ese PPP lo ven dentro de... Él lo usas, o sea, no es que lo Claro. ven, sino es una estrategia de los profesores que utilizan eso para poder hacer entender y hacer entender también la cultura, ¿no? Y además te sirve para no solamente enseñar, sino para hacer algo entretenido, para entender algo de dónde viene. Claro, porque en realidad no se trata de comprender la lectura por comprender la lectura, ¿no? Porque de agarrar el texto más difícil o más fácil y buscar a lo que esté lleno de, no sé, adverbios y con muchos adjetivos y con hipérboles, en fin, ¿no? Con mil cosas. Y no se trata de que sea para realmente comprender a lo que queremos comprender. Ese es un poco el fin de la comunicación, es comunicarnos, ¿no? Claro. Y es comunicarnos dentro de un contexto. Me estabas contando qué tipos de libros o de fragmentos elige el listado. ¿Qué es lo que esperan que lea o comprenda un listado de un curso de alto nivel? Sí, mira, el College Board es el que maneja el AP. El College Board viene a ser como los directivos escolares. Hay una instancia del Es del una colegio. Institución, no es el colegio, es una institución. Fuera de los colegios. Fuera del colegio. El AP, es como el Minedu. Sí, vamos a decir, ellos crean el examen, ellos administran el examen, ellos se encargan absolutamente de todo. ¿Y cuál es el beneficio? O sea, al igual que el IB, que te preparaba para estudiar fuera del país, el AP te prepara exactamente y te da para estudiar dentro del país. ¿Pero qué es lo que te da? Te da créditos. O sea, cuando entras a la universidad ya tienes créditos aprobados. Ya tienes créditos, claro. Esa es una tremenda ventaja y por eso es que los chicos quieren llevar un curso de alto nivel. Exactamente. En ese sentido, eso que tú dictas tendría entonces casi el estándar de un curso universitario en términos de exigencia. De exigencia y de rigurosidad. Claro que sí. Entonces, ahora, el examen está calificado en 5 puntos, ¿no? O sea, tu score máximo son 5 puntos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, no hay un concepto en Perú de lo que es un college, ¿no? Community college. En Estados Unidos sí lo hay y eso es básicamente por 2 razones. Uno es por ahorrar dinero, porque el college es más barato. Si pudieras traducir en español, Community College sería como una especie de instituto comunitario. Sí, sería algo así como un instituto. Un poco, no llega a ser universidad y es estatal. Sí, mencioné que habían 5 puntos máximos para calificar. Entonces, ¿en qué consiste esos 5 puntos? Si tú tienes un puntaje de 5, no va a haber universidad que no lo acepte. 4 y 5 son deseados. El 3 te lo acepta un community college. O sea, lo que te dijo un instituto. Te lo acepta normalmente. Y obviamente 2 y 1 son desaprobados, ¿no? Claro, tendrías que volver a hacer. Tendrías que volver a hacer el curso. Claro. Y existe el 0. Pero existe. Existe el 0. El 0 es una calificación si tú hablaste todo en inglés o no respondiste nada. Dime, y con relación al otro curso, no solo el de lengua y cultura, sino el de literatura y cultura, ¿qué nivel de comprensión lectora se espera que tengan los estudiantes en un curso de este tipo? Porque estamos viendo que son cursos realmente de un nivel al punto que una universidad lo va a considerar como si ya hubieras aprobado el curso. Entonces son cursos de nivel alto. ¿Qué expectativa hay con eso? Bueno, el prerequisito es haber pasado lengua primero. Lengua, claro. Entonces, después viene el de literatura. Entonces, ¿cuál es el beneficio, no? Nuevamente, son los créditos. Ahora, tú debes de saber, has estado en la Católica, dependiendo de la calificación y la categoría que estás, el valor de tu crédito es alto. Vale la pena no pagar 3 créditos o 4 créditos. Exactamente. Es súper preciado ya entonces, no pagarlo, claro. Entonces, como yo enseño en un colegio donde los chicos tienen obligatoriamente que llevar varios cursos de AP, es un trabajo mayúsculo. Sí. Entonces, de ahí, del AP Lengua, van a la AP Literatura. Y llevar el curso de AP Literatura no significa que es un curso para nativos. Ya. De hecho, el año pasado, número 1, es una clase más reducida. Tuve 10 alumnos. De los 10 alumnos,
4 eran no nativos. Okay. Entonces tenías un niño, Mr. White, un niño fantástico, que era blanco, ¿no? O sea, gringo, como decimos acá. Después había otra diferencia entre este niño o niña del Salvador o de este otro país. Y la única diferencia es simplemente el nivel de esfuerzo que le vayan a poner. Ah, ok. No creas que porque el niño es americano y su producción inclusive es en términos gramaticales inclusive a veces deficiente, porque van a tener errores como ser y estar, ¿no? Es imposible. Sí. Yo me pongo a pensar entre el posesivo, her or his, porque en inglés es así, en español tenemos su. Y punto. Entonces claro. Estoy ahí, ese tipo de cosas. Y bueno, ellos, como te digo, ¿cuál es la diferencia? Es cuánto trabajen en la clase. Igualmente en la P de lengua. Yo, por ejemplo, si hubiera tenido la oportunidad, te hubiera traído unos ensayos de una niña vietnamita que me escribe unas cosas maravillosas. Es interesante, que también lo hemos comentado antes ya aquí en el podcast, es que escribir o, digamos, leer no es tan natural como el lenguaje, ¿no? El lenguaje es algo que se va desarrollando de manera un poquito más natural, pero escribir requiere un súper esfuerzo en muchos sentidos y un tipo de intencionalidad al enseñar todas estas reglas, ¿no? Porque finalmente es la representación del lenguaje que tiene una complejidad altísima, porque el lenguaje representa todo aquello que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Y cómo lo organizo en ideas, cómo lo organizo en conceptos, etcétera. Y efectivamente no se trata solamente de, no porque uno hable español, le va a ir mejor en un curso de literatura, ¿no? Probablemente uno que es segunda lengua, pero se esfuerza más, logra mejores y más altos niveles, ¿no? Eso es absolutamente cierto. En 3 días voy a saber el resultado de mis estudiantes. Estoy súper emocionado de eso. Y claro, la producción de ellos, sea escrita, ¿no? Que es lo que estamos hablando, la producción escrita, es sorprendente, pero el nivel en que tienen los niños de analizar, porque fíjate, en una clase de literatura estás hablando de figuras literarias, estás analizando poemas, estás hablando, o sea, nos estamos yendo... Mucho más allá de entender qué quiso decir la oración. Hay una inferencia y un análisis crítico que trasciende la estructura exacta de las palabras, ¿no? Claro, entonces tú vas desde la Edad Media, ¿no? Desde las cosas. Entonces, ¿por qué se escribió eso? ¿Cuál es la intencionalidad, no? No sé si has leído algunas obras literarias de esa época, pero hay una parte graciosa que los niños se quedaron así impresionados porque el hombre que tiene que pretender estar loco, ¿no? Que ese es su trabajo, empieza y literalmente agarra y dice, cortó al gato en 1000 pedazos. Entonces ellos se sorprenden porque ellos tienen un amor a un gato. ¿Cómo puedes despedazar al gato? Claro. Entonces, las figuras literarias para explicar exactamente lo que estaba sucediendo. Y él también agarra y dice, y agarra su caballo y lo mata, no lo despedaza. Entonces, su caballo significaba todo en la vida. En el medioevo, imagínate, mi caballo no era más que mi amigo, era mi vida. Sí. Entonces, ¿por qué lo haces? Súper interesante, porque la literatura, efectivamente, saliendo un poco de la comprensión y de qué quería decir la literatura, tiene muchos otros elementos mucho más profundos. Miguel, tenemos que quedarnos aquí porque es hora de cerrar el podcast. Yo agradezco un montón que hayas compartido tu experiencia enseñando estos cursos de lengua y literatura en un estándar alto a estudiantes, tanto nativos como no nativos. Quienes nos ven son, docentes, muchos de ellos, personas con interés y del conocimiento en lo que es todo el tema de la comprensión lectora, estudiantes también están con nosotros, así que agradecemos muchísimo a Miguel Bustamante el habernos acompañado el día de hoy, haber compartido sus experiencias. Este ha sido un capítulo más del podcast de Leo 1000, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la mesa. Hasta una próxima oportunidad.